¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Todos? Ya está ahí en la pantalla. Dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo ustedes serán salvos. En quietud y en confianza será su fortaleza. Y no quisieron, sino que dijeron: no, antes huiremos en caballos, por tanto ustedes huirán. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán más veloces sus perseguidores. 1,000,000 huirá a la amenaza de 1, y a la amenaza de 5 van a huir todos ustedes, hasta que queden como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Amén. Dulce Jesús, todo lo que yo he buscado y toda mi necesidad, tú eres, Señor, todo lo que yo he esperado ser, lo encuentro yo en ti, y puedo ver todo lo que yo he anhelado. Veo en ti todo lo que yo soñé, y tu espíritu me guiará en la gracia de Jesús. Tu amor me llenará. La gloria sea a ti, todo poder a ti, la majestad y todo el poder, la gloria sea a ti. Dulce Jesús, todo lo que yo he buscado lo encuentro en ti, toda mi necesidad. Tú eres, Señor, y todo lo que yo he esperado ser, lo encuentro yo en ti, y puedo ver todo lo que yo he anhelado. Lo veo en ti, todo lo que yo soñé. Gracia de Jesús, tu amor me llenará. La gloria sea a ti, todo poder a ti, la majestad y todo el poder. Tu gloria, Señor. La gloria sea, la gloria sea a ti.
Me quitaron el sonido, ok, pueden sentarse. Si lo voy a leer nuevamente, este pasaje, porque estoy seguro que ya a todos se les olvidó lo que leyeron. Isaías 30, verso 15 dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo ustedes serán salvos, en quietud y en confianza será su fortaleza. Y no quisieron, sino que ustedes dijeron: no, antes huiremos en caballos, por tanto ustedes huirán. Sobre corceles veloces cabalgaremos, dijeron, por tanto serán veloces sus perseguidores. 1,000,000 huirá a la amenaza de 1, a la amenaza de 5 van a huir todos, hasta que queden como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que esta palabra pueda fluir en la unción de tu Espíritu Santo hasta el corazón, hasta el espíritu de cada persona, Señor, de tal manera que pueda partirlo, generar cambios en sus vidas, en el nombre precioso de Jesús. Muchas gracias. Amén. Amén. Para que podamos entender este pasaje, esta porción bíblica que nosotros hemos leído, permítanme ponerlos a todos ustedes en el contexto histórico en el que se están dando estas palabras. La nación de Israel, como lo conocemos todo Israel, el pueblo de Israel, se había dividido en dos reinos: el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. El reino del norte, que se apropió el nombre de Israel, conformado por 10 de las tribus, y el reino de Judá, conformado por 2 tribus solamente, la de Judá y la de Benjamín. El reino del norte, desde que se creó, desde que se separó de la nación, el pueblo se separó en dos. El reino de Israel empezó bastante mal. El primer rey que tuvo Israel fue Jeroboam, después de que se dividió el reino después del rey Salomón. Este rey Jeroboam hizo cosas terribles, puesto que este rey pensó que si toda la nación tenía que ir cada año hasta Jerusalén, la cual Jerusalén, la ciudad, estaba en el reino del sur, estaba en el reino de Judá, si todos tendrían que ir hasta allá para ir al templo y llevar sus diezmos y llevar sus ofrendas y ir hacia allá para las fiestas solemnes, esto iba a significar una baja en la economía de Israel, y que iban ellos mismos a estar ayudando al reino de Judá, fortaleciéndolos económicamente con todo ello. Así es que el rey Jeroboam decidió hacer 2 becerros de oro. No los hizo pensando en hacer dioses diferentes, no les puso un nombre diferente, no dijo: estos van a ser ahora los dioses de ustedes. No, era una representación de Jehová, una representación de Dios, la que estaba haciendo Jeroboam, y la puso en 2 diferentes ciudades. En estas 2 ciudades les dijo a la población: vayan a esas 2 ciudades y allí lleven sus diezmos, allí lleven sus ofrendas, allí vayan y adoren en esos becerros de oro. Dios nunca pidió que se hiciera una representación física de Él, ni en una imagen de pintura, ni en una escultura, de ninguna manera. Dios nunca dijo que se hiciera una representación suya, sino que Él había establecido un tabernáculo y luego se hizo un templo en donde su presencia estaría allí. Allí es a donde deberían de ir a adorar, pero el rey Jeroboam a su pueblo, a toda esta nación, a todo el reino del norte, les ordenó que no fueran, sino que lo hicieran donde había puesto a estos 2 becerros de oro. Después de esto, el reino de Israel, que había iniciado mal desde el principio, siguió empeorando, siguió haciendo peores cosas. Empezaron a adorar a los dioses de las naciones vecinas,
hasta que llegó el colmo del reino de Israel, cuando tuvieron a un rey llamado Acab. Él, para intentar hacer una alianza, se casó con la hija del rey de los sidonios, la princesa Jezabel, que vino a ser la reina de Israel. Ella trajo toda la adoración de sus dioses hacia Israel y además ordenó matar a todos los profetas de Dios. Los verdaderos profetas de Dios fueron asesinados por la orden de la reina Jezabel, y en su lugar instituyó a los profetas y sacerdotes de los dioses Baal y Acera, que eran los dioses de los sidonios. Esta terrible corrupción espiritual que estaba en el reino de Israel hicieron que ellos cayeran delante del imperio de los asirios, quienes los llevaron cautivos a sus tierras, los dispersaron entre todo su territorio, y nunca más esas 10 tribus de Israel volvieron a el territorio de Israel, nunca más volvieron a ocupar el territorio, fueron dispersas. Hoy se les conoce como las tribus perdidas de Israel. Cuando el profeta Isaías está dando esta profecía, el reino de Israel ya había caído, ya estaba disperso. El anuncio profético que estaba dando el profeta Isaías era para el reino de Judá, para ellos, quienes igualmente ya se habían corrompido espiritualmente adorando a otros dioses. El reino de Judá había tenido muy buenos reyes hasta que llegó un rey que también fue un buen rey, Josafat. ¿Cuántos recuerdan a Josafat? A ver, los que han estudiado la Biblia. Un rey que bueno, ¿verdad? Se le conocen normalmente a Josafat por la declaración de fe que él hizo. Él dijo: crean a Dios y estarán, crean a sus profetas y serán prosperados. Esa es la declaración que hizo Josafat. Es una declaración de fe. Era un buen rey, pero Josafat, intentando unir a las dos naciones, Israel y Judá, emparentó con el rey Acab, el terrible. ¿Se acuerdan ustedes? El peor rey que tuvo Israel. Con él emparentó. Dio a su hijo Joram para casarse con la hija de Acab y Jezabel, que se llamaba Atalía. Así es que de esta unión, que intentaba hacer una alianza para intentar venir a unir otra vez a las dos naciones, resultó una terrible corrupción para el reino de Judá. Toda la corrupción que estaba en Israel se vino para el reino de Judá también, y tuvieron una seguidilla de malos reyes, terribles reyes en el reino de Judá, hasta que llegó el peor de ellos, el peor rey, Manasés. Y cuando llegó este rey no solamente levantó altares para los otros dioses de las otras naciones, no solamente hizo eso, sino que dentro del templo de Dios, el templo que había levantado Salomón, dentro de ese templo, en el atrio, puso imágenes de los otros dioses para que el pueblo fuera y los adorara dentro del templo de Dios. Así es que el templo de Dios, el cual era consagrado para Dios, allí ya estaban imágenes de otros dioses a los cuales ellos irían a adorar. Hizo, dice la palabra, peor que todos los reyes que antes hubo de él. Y entonces esto provocó la caída del reino de Judá. El profeta Isaías les estaba anunciando, ya les había anunciado que ellos caerían no delante del rey de Asiria, sino delante del imperio babilónico. ¿Me están siguiendo? Ok. Sin embargo, Dios había prometido a David
que no faltaría un rey que se sentara en el trono de su descendencia y que nunca apartaría su nombre de ellos, de esta tribu de Judá. De tal manera que Dios les estaba dando una instrucción a todo el reino de Judá, y les estaba diciendo: señoras y señores, van a venir los babilónicos, los van a invadir, van a destruir sus ciudades y a ustedes los van a llevar cautivos. Y Dios les estaba diciendo esta palabra que ustedes acaban de leer: en descanso y en reposo ustedes serán salvos, en quietud y en confianza será su fortaleza. Lo que les estaba diciendo el profeta Isaías es: cuando ustedes vean que llegan los babilónicos, cuando ustedes vean que llegan y destruyen todo, lo que ustedes tienen que hacer es nada. ¿Me están siguiendo? Instrucciones para el pueblo de Dios. ¿Qué tienen que hacer? Les dijo: nada. Yo me encargo. Yo los voy a salvar. En descanso y en paz ustedes serán salvos. Esta era una palabra muy clara, pero una palabra pues que para la mayoría de las personas no les daba mucha confianza, ¿cierto? Van a venir los enemigos, nos van a invadir, van a entrar a nuestro territorio, van a destruir nuestras casas, van a destruir el templo, van a destruir todo lo que hay, y lo que nos estás diciendo es que hagamos nada. ¿No nos defendemos? Algunos dijeron: no, tenemos que defendernos. Algunos de los que dijeron que tenían que defenderse fueron a Egipto para intentar hacer alianza con el rey de Egipto y traer al ejército de Egipto que los defendiera. Bueno, todos los que buscaron hacer esta alianza con Egipto y ir y presentar una defensa, todos cayeron muertos delante del imperio babilónico. Los que dijeron, como lo están leyendo aquí: vamos a huir, tomemos veloces caballos que nos lleven fuera y vamos a huir de ellos. Todos los que intentaron huir cayeron muertos delante del imperio babilónico. ¿Quiénes fueron los únicos que se salvaron? Los que hicieron nada, los que se quedaron quietos, los que simplemente le creyeron a Dios y dijeron: pues a ver qué pasa. Llegaron los babilónicos, destruyeron todo, destruyeron casas, destruyeron la ciudad y se llevaron a la mayoría de la población que se quedó allí quieta. Se las llevaron a Babilonia, y allí en Babilonia les asignaron un territorio en donde ellos pudieron vivir, en donde pudieron sembrar, en donde pudieron tener sus animales, en donde Dios los prosperó durante 70 años. Y al cabo de los 70 años Dios levantó un nuevo imperio, el imperio medo-persa, y el primero de esos emperadores del imperio medo-persa, Ciro, ordenó que regresaran a su territorio y que levantaran nuevamente su templo y que empezaran a reedificar la ciudad de Jerusalén. Así es que no les pasó nada, Dios los cuidó, Dios los bendijo, prosperaron, regresaron a su territorio y regresaron con riquezas a su territorio, porque Dios los había cuidado. Dios les había dicho: en paz y en descanso ustedes serán salvos. ¿Me están siguiendo? Pero muchísimos no le creyeron, muchísimos no creyeron esta palabra y no quisieron estar en paz. Bueno, ustedes me dirán: ¿y por qué esta clase de historia, pastor? Qué padre. Bueno, primero que nada, porque hay muchos que cuando leen la Biblia no le entienden nada y no entienden nada de lo que han leído de la historia. Es más, les puedo decir que la gran mayoría de los cristianos que han leído sus Biblias no le han entendido lo que les acabo de decir, que así sucedieron las cosas. O sea, ahí está el contexto histórico, ¿ok? Pero ¿por qué les digo esto? Bueno, ¿por qué les cuento esta historia? Porque esta historia es solamente una figura, es un tipo del evangelio de Jesús para todos nosotros. ¿Me están siguiendo? Este es un tipo solamente. Miren lo que dice Efesios capítulo 2,
verso 1, ¿ok? Vengan para acá y vean cómo esta historia que les he contado es un tipo de lo que es el evangelio de Jesús para nosotros. Efesios 2:1 dice la palabra, si lo quieren poner ahí en la pantalla. Ahí está ya. Dice la palabra, Él les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe, y esto ni siquiera es de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se crea mucho, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. El apóstol Pablo les está escribiendo esta carta a los primeros creyentes ahí de la ciudad de Efeso, y si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo está introduciendo este concepto, está introduciendo esta palabra llamada gracia, que a lo mejor para muchos de nosotros nos parece ya muy conocida, pero esta es una revolución. Esta palabra gracia estaba haciendo una revolución, estaba presentándola el apóstol Pablo, y les dice: por gracia ustedes son salvos. Dilo conmigo: por gracia es que nosotros somos salvos. ¿Qué es esto de la gracia? Ok, pues que como ustedes pueden leer en esta porción que acabo de leerles del apóstol Pablo, Dios se ha encargado de todo para nuestra salvación. Dilo conmigo: Dios se ha encargado de todo. En lo que acabamos de leer dice que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, Dios decidió darnos vida por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Eso es lo que dice? ¿Sí lo leyeron? Cuando nosotros estábamos muertos, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos para poder tener vida? De acuerdo a lo que está diciendo el apóstol Pablo, cuando nosotros estábamos muertos, ¿qué hicimos? A ver, díganlo fuerte. Nada. Nada. Dios decidió, cuando estábamos muertos, darnos vida a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto de que a través de su Hijo Jesucristo? Bueno, dice la palabra de Dios que Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo con un propósito. Y ese propósito fue quitar el pecado de todas las personas, de todos los tiempos, de todas las geografías, quitar esos pecados y cargarlos en su propio Hijo Jesucristo, al cual había enviado a este mundo. ¿Me están siguiendo?
había una fecha, había un tiempo señalado para hacer juicio sobre todos los pecados de la humanidad. Había una fecha señalada. En esa fecha señalada, Dios iba a hacer juicio sobre cada pecado y iba a castigar cada pecado cometido. Cuando esa fecha llegara, Dios dijo: todos esos pecados van a estar sobre una sola persona. ¿Quién es esa persona? Sobre Jesús. Entonces, el pecado tuyo, tú todavía ni nacías, pero Dios quitó todo tu pecado y se lo cargó a Jesús. Los pecados antiguos de otras personas los quitó y se los puso a Jesús. De alguna persona en China los tomó y se los cargó a Jesús. De otra persona en Indonesia los cargó y se los puso a Jesús. Otra persona en ¿dónde se les ocurre? En Tangamandapio. De ahí los tomó y los cargó en Jesús. De tal manera que cuando llegó el día del juicio, ¿cuántos están expectantes del día del juicio? Levanten la mano. Bueno, yo quiero decirles, el día del juicio ya fue. ¡Yujú! ¿Están conmigo? El día del juicio ya fue. ¿Cuántos están expectantes del día en que ustedes van a ser enjuiciados delante de Dios? Levanten su mano. ¿Cuántos están muy expectantes, están temerosos? Un día me voy a tener que presentar delante de Dios y me va a enjuiciar. ¿Cuántos están? Sí, bueno, ese juicio ya pasó, ya ocurrió. Ahora, cuando mis pecados fueron juzgados, yo no estaba allí, yo tenía un representante. Todos mis pecados estaban sobre una sola persona, sobre Jesús. Así es que el Padre decidió enjuiciar todos nuestros pecados en una sola persona. Los enjuició, los sentenció y los ejecutó, los castigó sobre su propio Hijo Jesucristo. De tal manera que fue azotado, porque pecados merecían azotes. Él fue azotado. Él fue herido porque pecados nuestros merecían ser herido. Y Él fue muerto porque pecados nuestros merecían la muerte. ¿Me están siguiendo? Muchísimas personas cuando leen el Evangelio y piensan que los sacerdotes, los fariseos y todos ellos arrestaron a Jesús, le hicieron un juicio falso, lo llevaron ante Pilatos, lo acusaron ante Pilatos. Pilatos se lavó las manos y Pilatos dijo: bueno, ok, crucifíquenle. Le echan la culpa a los sacerdotes, a los fariseos, y le echan la culpa a Pilatos y dicen: qué malos, qué terribles, qué horrorosos. Pero este era el plan de Dios. El que estaba realmente ejecutando el plan era Dios. ¿Me están siguiendo? No fueron los fariseos los que llevaron a Jesús a la cruz. Fue Dios el que lo llevó a la cruz. No fueron los fariseos los que lo condenaron a ser azotado. Fue Dios el que lo condenó a ser azotado. ¿Me están siguiendo? No fueron los fariseos los que lo condenaron a ser herido. Fue Dios el que lo condenó a ser herido. Él se hizo maldito, dice la palabra, a causa de nuestros pecados. Todos nuestros pecados fueron sobre Él, de tal manera que nosotros no tuviéramos que pasar por ello. Cuando tus pecados fueron enjuiciados, tú no estabas ahí presente, tenías un representante, y ese representante se llamaba Jesús. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Este es el plan. Esto es lo que Dios planeó. Ya esto, el apóstol Pablo le llama, ¿cómo le llama? Gracia, gracia. Escuchen bien, la palabra de Dios nos dice cómo es esto. Vean ustedes Isaías 53 en el verso 1. Isaías 53, 1. Ok. Dios descargó toda su ira sobre el pecado
sobre una persona, sobre Jesús, sobre su Hijo. Dice Isaías 53:1. Te estoy leyendo esto 500 años antes de que pasara lo que sucedió con Jesús. Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, él sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros fuimos los que nos descarriamos como ovejas. Cada quien agarró su propio camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Me está siguiendo? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja que va delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya visto su vida en expiación por el pecado, entonces verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová en su mano será prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de todos ellos. Entonces dice aquí, 500 años antes, el profeta Isaías está anunciando lo que haría Jesús, el plan de salvación, el plan que Dios hizo. Dios se encarga de todo para nuestra salvación. Nosotros somos los que nos descarriamos, pero en su plan que Dios hizo, cargó el pecado de nosotros en solamente una persona, que fue castigado en sustitución nuestra. Además, él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores también. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Así es que el apóstol Pablo está diciendo qué es la gracia. ¿De qué se trata la gracia? Bueno, en que nosotros, para recibir la salvación, tenemos que hacer, dilo fuerte, tenemos que hacer solamente creer que esto ya fue hecho para ti. Solamente creer que esto ya fue disponible para ti, que está listo para ti. Jesús murió como consecuencia del juicio por tus pecados, pero resucitó al tercer día, y dice la palabra que que Dios nos resucitó juntamente con Cristo. Entonces no solamente hizo la salvación, no solamente cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, Dios decidió darnos vida. ¿Cómo? ¿Cómo decidió darnos vida? Ejecutando un juicio por todos nuestros pecados en la vida de Jesús, y luego resucitándolo a él para que nosotros resucitáramos juntamente con él. Wow.
Cuando yo estaba muerto, ni siquiera pedí perdón. En algún momento dice, cuando estábamos muertos, pedimos perdón. Ahí dice eso. Cuando estábamos muertos, clamamos a Él. Cuando estábamos muertos, nos arrodillamos y venimos a Él. ¿Sí dice eso? Cuando estábamos muertos, ayunamos. Cuando estábamos muertos, Dios dijo que reciban vida. Les voy a dar vida. ¿Por qué? Porque quiero. Porque los amo. Por puro amor para ellos. Por puro amor. Por puro amor. Por puro amor para ellos. Así es que dice el verso 8: porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto ni siquiera es de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia, dile al que está junto a ti, por gracia tú eres salvo por medio de la fe. El anuncio de Isaías, ¿te acuerdas cuál era el anuncio de Isaías? Isaías 30:15, ¿te acuerdas del anuncio de Isaías? Lo puedes poner ahí, Isaías 30:15, mira lo que dice. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. A lo mejor ahora ya le entiendes a lo que dice aquí. Isaías dio esta palabra pensando en la invasión que venía para el reino de Judá por medio de Babilonia. Pero esta palabra tenía una connotación para todos nosotros. ¿Lo estás escuchando? Isaías 30:15 dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y reposo ustedes serán salvos. En quietud y confianza será su fortaleza. Pero no quisieron. Pero no quisieron. Esta frase terrible del final de este versículo. ¡Wow! Qué maravilloso sería que no existiera esa parte. Yo la borraría de la Biblia. Yo le pondría ¿cómo se llama? Starbuck ahí y lo tacharía. Esa parte, y no quisieron. Y es que le resulta súper difícil a la gente creer que haciendo nada puedan recibir salvación, una salvación tan maravillosa. Les resulta súper difícil creer que Dios se haya encargado de absolutamente todo por puro amor y misericordia y nos haya dejado a nosotros todo listo para que solamente creyéramos. Es súper difícil de creer. La gente no lo puede creer, entonces siempre se empeña en hacer algo para que Dios los perdone. Yo tengo que hacer algo para que Dios me perdone. ¿Cómo así nada más? Siquiera pedirle perdón. Cuando Jesús tomó todos tus pecados en la cruz y decidió ser castigado y sufrir por ellos, tú todavía ni existías. No había posibilidad de que tú dijeras: Dios, perdóname, perdona mis pecados. Yo quiero decirte, antes de que tú hoy quisieras decir perdóname por mis pecados, ya estaban perdonados, ya estaban quitados, ya no existían. Dios ya los había quitado de en medio. ¿Cómo te va eso? ¿Cómo te va eso? No, pero es que yo tengo que hacer algo, ¿no? Yo tengo que hacer algo. La religión se ha aprovechado de ese sentimiento de la humanidad de culpa por el pecado y les ha hecho creer que tienen que hacer cosas, ¿no? En el año de 1500 y cacho se vendían indulgencias.
Entonces, de acuerdo a los pecados que tú ibas y que confesabas con el sacerdote te decía: no, pues tus pecados sí están bien cañones, my friend. Tu indulgencia va a ser de tanto. Y tenían que pagar una cierta cantidad para que Dios los perdonara. La religión se ha aprovechado de la culpabilidad de la gente para hacerles creer que tienen que hacer un montón de cosas. Hay gente que está dispuesta a ir de rodillas de un lugar a otro para que Dios los perdone. Hay gente que se cree tan impuro delante de Dios que no puede levantar una oración delante de Dios sintiéndose libre, sintiéndose bien. Tienen que ayunar para que Dios los oiga. Tengo que hacer huelga de hambre para que Dios me oiga. Es que yo tengo que sufrir algo para que Dios me vea. Si no sufro, Dios no me va a ver. O sea, ¿en qué momento está esto? Yo quiero decirles que de la misma manera que ocurrió en aquel entonces, en que la gente no creyó el anuncio de Isaías, y todos aquellos que quisieron defenderse o quisieron huir quedaron muertos por no haber creído lo que decía el profeta Isaías, lo mismo está ocurriendo el día de hoy. Todos aquellos que no pueden creer que haciendo nada serán salvos son los que quedan fuera de la salvación. ¿Me estás siguiendo? Mira lo que dice, escúchalo bien. Juan 3:16 es un pasaje que todo mundo se lo sabe, incluso hasta los no creyentes creo que se lo saben. Juan 3:16, ¿lo puedes poner allí, por favor? ¿Me pueden seguir? ¿Todos ustedes me siguen? Dice: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Bien, simplemente después de todo lo que les he contado, ¿ya se dieron cuenta de qué tamaño es el amor de Dios por el mundo? Es inmenso el amor de Dios por el mundo. Así es que cuando dice de tal manera, o sea, hagan así: de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que cree en lo que Él ha hecho, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Wow. Así es que Dios le dio un regalo al mundo, su Hijo. ¿Sí? ¿Estás conmigo? El regalo de Dios para el mundo es su Hijo Jesucristo. Dilo conmigo: todos recibieron así. Todos recibieron este regalo. Ok. Ahora bien, pero la salvación, ¿para quién es? Para los que pueden creer en lo que Jesús ya hizo por ellos. ¿Me estás siguiendo? Para los que hacen una persona que cree lo que Jesús ya hizo por ellos, ¿qué hace? Nada. Solamente agradece. Solamente le dice a Dios: wow, Dios, te pasas. Qué maravilloso es tu amor conmigo. Qué impresionante amor tienes. Gracias, Dios. No hay manera en que yo pueda pagarte lo que hiciste. Te amo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Para que todo aquel que en Él cree. ¿Cómo se manifiesta aquel que en Él cree? ¿Cuál es la manifestación de aquel que en Él cree? Es muy sencilla la manifestación de aquel que en Él cree. Hace nada. Ahora, el que no cree, entonces ese sí hace. Entonces ese sí
o sale huyendo, o le vale gorro, o despotrica en contra de Dios, despotrica en contra de los cristianos, o trata de hacer alguna obra de sacrificio para que Dios lo vea. Pero el que sí cree, hace nada, simplemente dice: gracias, Dios. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Dilo conmigo: Dios no envió a su Hijo para condenarme a mí, sino para salvarme a mí. Dice aquí: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Él ya estaba condenado. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está con sus manos extendidas hacia ti diciéndote: aquí está la salvación. ¿La quieres? ¿La tomas? Sí, no, es tu decisión. ¿Lo puedes creer? Sí, no, es tu decisión. Es tu decisión. Wow. En descanso y reposo ustedes serán salvos, dice Dios. Wow. Dice Romanos capítulo 5 y verso 1. Romanos 5:1. ¿Están conmigo? Dice la palabra: justificados pues por la fe. Esa fe que tú puedes tener el día de hoy te hace justo delante de Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú puedes creer esto que yo te estoy diciendo el día de hoy, tú tienes paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y dice: por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cómo entro en esta gracia? En esto que habló el apóstol Pablo, en esta gracia que me da vida, en esta gracia que me resucita, en esta gracia que me lleva al Padre. ¿Cómo entro en esta gracia? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe es la que me justifica. La fe es mi boleto de entrada en la gracia de Dios. Y Juan 1:11, si lo quieres leer también, Juan 1:11 dice la palabra: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de Jesús. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué tengo que hacer para poder ser hecho hijo de Dios? ¿Qué tengo que hacer para ser hecho hijo de Dios? Solamente creer en lo que ya hizo Jesús. ¿Sí me están siguiendo? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Yo puedo ser engendrado por Dios? A ver, leanlo. ¿Yo puedo ser engendrado por Dios? ¿Qué necesito hacer? Nada. Solo creer. Nada. Nada. ¿Alguna obra tengo que hacer? No. ¿Tengo que ayunar? ¿Tengo que ponerme a orar 5 horas diarias? ¿Tengo que dar fuertes sumas a la iglesia? ¿Tengo que vestirme de alguna manera especial? ¿Tengo que ir de rodillas a algún sitio? ¿Estarían dispuestos a hacer todo lo que les he dicho con tal de ser hechos hijos de Dios? ¿Cuántos estarían dispuestos? Si yo les dijera: para ser hijos de Dios, tú necesitas ir de rodillas desde aquí hasta no sé dónde. ¿Cuántos estarían dispuestos a hacerlo? ¿No estarías dispuesto? No, yo sí estaría dispuesto. Si no hubiera de otra, claro, pues me canso. Pero me canso que lo haría. Pero Jesús ya lo hizo por mí. No tengo que hacer nada. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Yo te quiero hacer una invitación el día de hoy. ¿Cuántos
el día de hoy quisieran decirle a Dios: gracias por lo que tú hiciste por mí. Yo lo creo, yo lo creo. Yo creo que necesito hacer nada para recibir mi salvación. Y entonces ven y toma la salvación. ¿Alguien lo quiere? ¿Alguien el día de hoy dice: sí, yo lo quiero tomar? Yo lo agarro, yo me agarro de tu mano, Señor. Si tú lo quieres, ven aquí al frente. Ven aquí al frente. Ven aquí al frente. Todo aquel que lo quiera, venga aquí al frente. Todo aquel que quiera hacer nada. Este es tu día de salvación. Ven aquí al frente, ven aquí al frente. Ven y dile: Dios, muchas gracias. Señor Jesucristo, muchas gracias. ¿Nadie más? ¿No? Ok. Todos los que están aquí al frente, dile: Dios, muchas gracias por ese amor maravilloso que has tenido de mí. Muchas gracias, Señor, porque yo sin buscarte, yo sin conocerte, tú me buscaste a mí porque me amas. Dios, muchísimas gracias por haber dado a tu propio Hijo Jesucristo para cargar en Él todos mis pecados y que Él fuera castigado en sustitución mía por todos esos pecados. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, porque el día de hoy, haciendo nada, simplemente porque tú quisiste, hoy puedo recibir salvación y vida eterna. Muchísimas gracias, Dios. Cuando estabas muerta en tus pecados, Dios dijo: ten vida, toma tu vida. Hijo, cuando estabas bien muerto en todos tus pecados, cuando ni siquiera pediste perdón, cuando estabas bien metido en toda la mugre, Dios dijo: ten vida. Cuando estabas allí muerta, la voz de Dios se escuchó diciendo: ten vida. Allí estabas, muerta, pero Dios dijo: ten vida. Dios dijo: ten vida, ten vida, ten vida, ten vida. Quiero levantar a ti. Escucha la voz del Señor diciendo: ten vida. Maravilloso Jesús. Nada tuviste que hacer, Señor, nada. llena Simplemente Dios dijo: de tu ten vida, ten vida, hijo. Ten Haz vida, descender tu poder ten vida, ten a vida. los que estamos aquí. Cuando estabas bien muerta, En ti, cuando ni siquiera te acordabas de Dios, Dios te vio a ti. Dios lo que harás, se interesó en ti y dijo: ten vida, hija. Ten vida, ten vida, creo en ti, ten vida, ten vida, Jesús. ten vida, ten vida. Y en lo que
Ten vida, ten vida, ten vida y que sea en abundancia. Ten vida, ten vida, ten vida, ten vida, ten vida, ten vida. Levantar a ti mis manos, Nada tuviste que hacer. maravilloso. Dios te amó, se interesó en ti, Señor, quitó tus pecados y dijo: ten vida, ten vida, ten vida. Es la voz de Dios. haz descender tu poder Ten vida, a los que estamos aquí. ten vida. Creo en ti, Jesús, Cuando estabas muerto, en lo que harás en mí. cuando ni siquiera lo conocías, Creo en ti, cuando estabas muy lejos, Jesús, Dios dijo: ten vida. en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Yo soy hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Yo soy hijo de Dios. Ahora, puedo entender que todas las personas que están allá, están sentados, son personas que han creído ya en Cristo Jesús y que ya tienen salvación y vida eterna, ¿es cierto? Aleluya. Bueno, ahora, pero yo quiero que noten algo. Quisiera que ustedes notaran algo. Dice la palabra de Dios que no solamente nosotros hemos recibido salvación a través de Cristo Jesús, porque Él tomó todos nuestros pecados. No solamente el castigo de nuestra paz fue sobre Él, sino que dice la palabra que por su llaga hemos sido curados, que Él llevó nuestras enfermedades y que Él asimismo llevó nuestros dolores, ¿cierto? ¿Qué tienes que hacer para que esas enfermedades se vayan? La respuesta sería nada. Pero nadie lo puede creer. No, yo tengo que hacer algo para ser sano. No, yo tengo que hacer algo. No, en caballos escaparemos, en caballos veloces vamos a huir de la enfermedad. Dice: entonces sus enemigos van a ser más veloces que ustedes en los caballos. Y para que se te quiten los dolores, ¿qué necesitas hacer? Nada. ¿Puedes creer lo que está diciendo la palabra? ¿O solamente tu fe te alcanza para decir: sí, Señor Jesús, ya no soy condenado? A muchos les alcanza su fe solamente para estar aquí al frente diciendo: gracias, Señor, por mi salvación, pero lo demás ya no. ¿Qué necesitas hacer para recibir sanidad? Yuhu, solamente creer. ¿Qué necesitas para que tus dolores sean quitados? ¿Qué se necesita? Creer. ¿Alguien lo quiere? Hago invitación, vengan aquí al frente. Los que crean, los que digan: sí, yo lo creo, no tengo que hacer nada. Nada tengo que hacer. Todo está hecho. Hecho está. Porque así dice Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo
ustedes serán salvos. Y en quietud y en confianza estará su fortaleza. En quietud y en confianza está la fuerza, está nuestra fortaleza. La fortaleza de nuestra vida no está en lo que hacemos, sino está en la confianza y en la quietud, en el reposo en el Señor. Ahí está nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza no está en el dinero. Nuestra fortaleza no está en los estudios. Nuestra fortaleza no está en la preparación académica. Nuestra fortaleza está en quietud y en confianza, en el reposo del Señor. Así es que dice la palabra de Dios. Dice que por su llaga nosotros ya fuimos curados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él llevó nuestras enfermedades y Él llevó también nuestros dolores. Así es que los remitimos enfermedades y dolores al Señor Jesús. Remitimos enfermedades, dolores en el nombre de Jesús. Ahora. Remitimos, Señor, enfermedades y dolores, porque ya fueron llevados. Ya, esto es hecho está. Cuando estábamos metidos en enfermedades y en dolores y estábamos metidos en todo eso, Dios dijo: recibe vida, recibe salud en el nombre de Jesús. Ahora tu fortaleza, tu fuerza está en la confianza en Él. Ahí está, chiquita, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sanidad de toda enfermedad ahora en el nombre de Jesús. Sé libre ahora, hijita, ahora. Cuando estabas con graves enfermedades, Dios dijo: recibe vida. Ahora. Es que Él ya lo hizo. Él es el que llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Él lo hizo. No huyas. Recibe. Deja de pelear, recibe. Deja de huir y de pelear, recibe. Solamente recibe, hijita. Solamente recibe. Ya está. Ya fue ganado para ti. Ya fue ganado para ti. Ya fue ganado para ti en la cruz. Fue ganado por el Señor Jesucristo. Él lo llevó, Él llevó toda enfermedad. Él la llevó en la cruz. Él lo hizo. Ya está ganado. Solamente recíbelo. Deja de pelear, ya está ganado. Deja de luchar, ya está hecho. Jesús ya lo hizo. No tienes que pelear, no tienes que huir, ya está hecho, hijo. Está hecho. Deja de huir. Deja de pelear. Ya está hecho. En confianza, en reposo. Ahí está tu fortaleza. Ahí está. Deja de pelear, deja de huir. Ya está hecho. Jesús ya lo ganó, ya se
Ya se llevó toda enfermedad, ya se la llevó, ya no existe. Jesús se lo llevó, Jesús se llevó toda enfermedad, se la llevó ya. En la cruz, en sus llagas, tú fuiste curado. Ahora. No pelees más. Ya está hecho. Jesús dijo, consumado es. Todas tus enfermedades ya fueron quitadas. Ahora. Enfermedades, dolores, adicciones, todo. Cuando estabas metido en todo eso, Dios dijo, recibe vida. En medio de dolores, en medio de enfermedades, Dios dijo, recibe vida y vida en abundancia. Ya no pelees. Jesús dijo, hecho está, hecho, es tuyo. Es hecho. Está hecho. Hubo una voz en la cruz, una voz poderosa. Justamente antes de morir, Jesús dijo, consumado es. Cuando dijo consumado es, Él estaba diciendo todo lo que se tenía que haber hecho, ya fue hecho. Ya llevé tus enfermedades, ya llevé tus dolores, ya llevé tus pecados. El castigo de tu paz ya fue sobre mí. Ahora vive en reposo, ahora vive en quietud. Ahí está tu fortaleza. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? Llevo muchas semanas haciéndome una pregunta a mí mismo. ¿Por qué es tan difícil creer? Veo a muchas personas que se la pasan sufriendo y sufriendo, cristianos, buenas personas, personas que aman al Señor y se la pasan sufriendo montones de cosas. Y digo, ¿por qué es tan difícil creer? ¿Por qué es tan difícil creer? Porque es mucho más fácil creer que tomando unas medicinas yo puedo tener una mejora, a que por su llaga yo ya fui curado. Y no te estoy diciendo que no te tomes las medicinas. Tómate todas las medicinas que quieras, está bien, funcionan. Pero mientras las medicinas te dan una mejora, Jesús dice, yo quité todas tus enfermedades. Una gran diferencia, creo yo. Porque todos inmediatamente pensamos, no, me voy a defender. No, mejor salgo huyendo. En lugar de pensar, Dios tiene el control. En medio de las circunstancias adversas, en medio de todo lo que esté pasando, Dios está en control. Gracias a esa pequeña población que sí le creyó a Dios y que fueron transportados a Babilonia y que luego fueron regresados a Jerusalén, es que hoy existen todavía judíos y existe la nación de Israel. Gracias a esos. De otra manera hubieran sido exterminados, dispersados, igual que el resto de la nación.
Gracias, Dios. Gracias, Señor. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Por último, para todos los que están aquí enfrente, que el día de hoy han creído en Jesús como su Salvador y han creído y han venido a recibir esta salvación, ¿qué cambió en este momento para ti? ¿Qué cambió? Bueno, cambió todo. Cambió quién eres, cambió tu identidad. Eres un hijo de Dios. Ahora, no cambió tu manera de pensar. Toda manera en este momento todavía no cambia tu manera de actuar. Vas a seguir actuando y pensando igual que antes, pero con una diferencia enorme. Ahora eres un hijo de Dios y Dios va a empezar a actuar en tu vida. Enorme diferencia es esa. Brutal diferencia es esa. Brutal diferencia. Ahora tú sabes que cuentas con Dios. Ahora Dios está contigo. Ahora Dios empieza a actuar y empieza a transformar tu vida. ¿Me sigues? Si tú estabas metido en el lodo, metido en la muerte, y de ahí Dios te dijo: recibe vida. Saliendo de aquí, yo quiero decirte que tú vas a decir: oye, pero sigo en el lodo. No, tienes vida. De allí te va a sacar el Señor. Deja que Él actúe. ¿Qué necesitas hacer? Creer. ¿Qué necesitas hacer? Nada. Él es el que hace las cosas. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Todos los que están aquí digan: yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Claro que cambiaron las cosas el día de hoy. Soy un hijo de Dios. Seguro que cambiaron las cosas. Así es que vamos a darle un fuertísimo aplauso a nuestro Dios. Dios te bendiga.